De escuchar la palabra junto con usted, y el día de hoy es mi hermano Jonathan quien va a compartir la palabra con nosotros, así es que le pido por favor que esté atento y que escuchemos juntos el consejo de la palabra del Señor en esta tarde. Y nuestros niños, gracias, ahora sí ya pueden salir nuestros pequeños, ahora se agarran camino, ya están listos para recibirles a nuestros chiquitines. Adelante, los dejo con Jonathan, hermanos, Dios los bendiga. Sí. Amén, buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy enfrente, pues, aquí de la congregación en la que crecí. Pero damos gracias a Dios porque Él siempre es fiel y Él es bueno. Antes de comenzar, me gustaría orar por la palabra que el Señor nos va a mostrar el día de hoy. Así que le invito a que cierre un poco sus ojos. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos has dado, Señor, la fuente de la vida eterna. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has bendecido, Señor, grandemente, Padre. Mucho más grandemente de lo que pensamos o imaginamos. Y te pedimos que en esta hora, Señor, nos vengas a instruir, Padre Santo. Confrontes nuestros corazones con tu palabra, mi Dios. Y te pedimos, Padre Celestial, que todo lo que se ha dicho en tu palabra, Señor, lo creamos inmediatamente, Señor, sin ninguna duda, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, ven y quédate aquí con nosotros, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos. El domingo pasado nuestro pastor predicaba sobre la vida de Ruth, cómo fue la vida de Ruth, cómo a pesar de que murió su esposo, se quedó con su suegra, y después vimos que se casó con Booz, y Booz después engendró a hijos, de los cuales uno de ellos después de que engendró fue Isaí, el cual fue el padre del rey David. Entonces, hoy vamos a hablar del rey David. Yo creo que todos conocemos alguna historia del rey David, como David contra Goliat, como David inclusive cuando pecó con Betsabé. Conocemos mucho del rey David, pero ahora el centro de todo esto que vamos a escuchar en esta hora es ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Yo creo que todos queremos ser conforme al corazón de Dios. ¿Hay alguien que no quiera ser conforme al corazón de Dios? Que levante la mano. ¿Alguien que no quiera ser conforme al corazón de Dios? Nadie. Entonces, vamos a estudiar un poco de la vida de David. ¿Por qué Dios declaró estas palabras? Y no lo ha declarado con otros siervos. Y aún sabiendo que David pecó, aún así, el Señor Jehová dijo: este es un varón conforme a mi corazón. Antes de comenzar a hablar sobre el rey David, le pido por favor, mi hermano, si me puede traer un agua, por favor. Me estoy secando. Antes de comenzar a hablar sobre el rey David, Samuel era un profeta de Israel. Era un profeta y era uno de los jueces. Cuando se terminaron los jueces, empezó él como un tipo juez y profeta también, Samuel. Y se dio cuenta el pueblo de Israel que Samuel ya era viejo y Samuel tenía hijos, pero los hijos, muchas gracias, mi hermano. Samuel ya era viejo y los hijos de Samuel no estaban siguiendo el camino de Samuel su padre, de ser un juez, de ser un profeta de Israel, de ser un vidente, porque antes se le conocía como videntes a los profetas de Dios. Sus hijos no seguían el camino de Samuel. Y el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta de esto, le pidieron que Samuel les diera un rey como las demás naciones. Y Samuel se entristeció y dijo: pero ¿para qué quieren un rey? Si tienen a Dios, a Jehová, ese es su rey. Pero después Samuel fue a consultar con Dios muy tristemente y dijo: Señor, ya no me quieren a mí porque soy viejo y mis hijos no están siguiendo mis caminos, me están pidiendo un rey. Y Jehová le dijo: bueno, no te han desechado a ti, Samuel, ni a tus hijos, sino me desecharon a mí, dice Jehová, porque yo soy el rey de ellos y no me quieren a mí. Y Jehová le dijo a Samuel: adviérteles que si van a tener un rey, van a haber siervos que le van a servir ese rey, y las hijas le van a servir como cocineras, como criadas, y todo lo que coseche el pueblo de Israel se lo van a dar al rey como un diezmo. Entonces así fue Samuel, así se lo dijo al pueblo Samuel después de que habló con Jehová. Y el pueblo de Israel dijo: como quiera queremos un rey. Bueno, pero después de que ellos ya tomaron esta decisión definitiva,
Dios después habló con Samuel otra vez y dijo, ok, pero cuando clamen a mí, dice Jehová, cuando clamen a mí por el rey que tienen, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar con ese rey, cuando clamen a mí, yo no les voy a responder. Y después vemos que el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Dios lo escogió, Samuel lo ungió para ser rey y al principio parecía tener el espíritu de Dios Saúl, al principio en sus primeros años. Pero en una ocasión Saúl tuvo miedo de que en una guerra en contra de los filisteos, que eran los acérrimos rivales del pueblo de Israel, Israel fuera a perder sabiendo, Saúl tuvo miedo, a pesar de que Jehová estaba con él, Saúl tuvo miedo de que Israel fuera a perder. Los guerreros estaban desertando porque Saúl estaba esperando durante 7 días a que llegara Samuel. Vamos a ver este pasaje porque fue una palabra que le dio Samuel a Saúl en específico y Saúl no la cumplió. Saúl estaba esperando con 7 días y Samuel le dijo, espérame 7 días, yo voy a llegar y yo te voy a decir qué hacer. Vamos a ver esto en 1 Samuel 10:8. 1 Samuel 10:8. Siga conmigo con su vista. Le dijo Samuel a Saúl, luego bajarás delante de mí a Gilgal, que era donde estaba combatiendo el pueblo de Israel contra los filisteos. Entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le dijo por medio de Dios, espera 7 días hasta que venga yo, Samuel. Pero Saúl esperó 7 días y no llegaba Samuel. Entonces él decidió adelantar la ofrenda a Jehová y de paz que iba a hacer Samuel. Y aquí fue donde por primera vez, después de que Saúl hizo esta ofrenda, desobedeciendo la palabra que había dicho Dios por medio del profeta Samuel, aquí fue donde cuando Samuel lo vio y bajó, dijo que el reino de Saúl ya no será duradero por desobedecer este mandamiento a Jehová y que Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual es el rey David. En otra ocasión, Dios ordenó por medio de Samuel que Saúl castigara a un pueblo que se llamaba Amalec por todo lo que habían hecho contra Israel. Y fue muy estricto con lo que dijo. Jehová le dijo a través de Samuel a Saúl, yo te voy a entregar el pueblo de Amalec en tus manos y los vas a destruir, pero no quiero que dejes a nadie con vida, a nadie. Ni siquiera un ganado, ni siquiera una oveja, ni siquiera una vaca, ni siquiera un niño, le dijo, a nadie. Entonces, Saúl, dejándose llevar por sus guerreros, combatió contra Amalec y los derrotó. Pero debido a su propio pensamiento y debido a lo que le decían sus soldados o sus guerreros, decidió perdonar a Agag, rey de Amalec, y lo mejor de los bienes de Amalec. Pase conmigo un poquito más adelante, es 1 Samuel 15:9, unas hojitas más adelante. 1 Samuel 15:9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Entonces, cuando se enteró Samuel de esto que había hecho Saúl, vámonos a brincar, estamos en el verso 9, vámonos a brincar al 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Siga conmigo después. Samuel entonces le dijo en el verso 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, Dios les había dicho, no vas a dejar nada sobre el pueblo de Amalec porque yo los voy a castigar. Y la excusa del rey Saúl era, nosotros perdonamos esto para sacrificarlos a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Mis hermanos, aquí tenemos una lección muy importante. Cuando Dios nos está hablando y Dios nos dice que no hagamos algo, hay que hacerle caso. No importa las consecuencias, hay que hacerle caso.
Y esto va, por ejemplo, para los jóvenes, porque yo también pasé por eso. Muchas veces nos invitan en la escuela a fiestas, esto y lo otro, y escuchamos lo que hacen en esas fiestas, que no es nada agradable, no es nada agradable. Pero ¿qué dice a veces alguno para excusarse? Ay, bueno, es que me invitaron y se va a poner bien padre, pero pues yo soy cristiano y pues ahí voy a evangelizarlos. Eso es mentira, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es para los jóvenes. Vamos a brincar un poquito hasta el verso 20, 1 Samuel 15, 20. Y Saúl respondió a Samuel, porque Samuel ya le empezó a decir, oye, no dijimos que no ibas a dejar a nadie. Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo, culpando al pueblo, sabiendo que él es el rey y que él es la autoridad, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Ya sabemos que eso no era verdad. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Y aquí hay una palabra muy importante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, y el pecado de adivinación era muy fuertemente castigado, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel al rey Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí ya, Saúl ya no tuvo para dónde hacerse, fue desechado delante de Jehová. Y aquí hay una lección muy importante, mis hermanos. Nosotros tenemos líderes, por ejemplo, aquí en la iglesia. Y aquí nos están diciendo como pecado de adivinación es la rebelión. Es por eso que siempre, no importa de quién esté el liderazgo, quién esté a cargo de él, hay que obedecerlos, porque Dios los puso ahí por un propósito. Y cuando nos digan algo y nos enojemos, hay que obedecerlos, porque ellos son la autoridad espiritual que Dios puso. Amén. Y bueno, ya Saúl desechado, ya lo desechó Dios, ya no iba a ser más el rey. Iba a ser el rey delante de los israelitas un poco de tiempo, pero ya Dios ya tenía otro rey planeado. Entonces, después de esto fue Samuel a buscar al rey, y fue a un lugar en especial, a la casa de Isaí, que es el papá del rey David. Entonces fue y Samuel le dijo a Dios, no le puedo, Samuel le dijo, habló con Dios y dijo, bueno, no puedo ir a decirle a Saúl que voy a ir a buscar otro rey porque de cierto me va a matar. Entonces Jehová le dijo, dile que vas a ofrecer un holocausto en el lugar a donde vas a ir y pues así no te va a hacer nada. Y así lo hizo Samuel. Pásase conmigo más adelantito, 1 Samuel 16, verso 6, una página nada más, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab, que era el primogénito de Isaí, y dijo Samuel, en primera instancia lo vio quizás el primogénito, un hombre fuerte, un hombre de guerra, alto, y dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero ¿qué dijo Jehová? Jehová respondió a Samuel y dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De esto tenemos que revestirnos nosotros muchas veces menospreciamos y hacemos menos a algún hermano o quizás algún joven. Pero la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:12, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en espíritu, fe, pureza. Sigamos en el verso 11, ahí mismo, cuatro versículos más abajo. Entonces le fueron presentando a Samuel cada uno de los hijos de Isaí y el Señor decía, este no es, este no es, este no es. Y ya habían enseñado a Isaí todos sus hijos. Entonces en el versículo 11 dice, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Lo estaba menospreciando, ciertamente. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. A él ni siquiera lo hablaron. Aquí en la mesa iban a hacer una comida, porque Samuel iba a ungirlo y estaban ofreciendo holocausto y después del holocausto era la comida. Y a David ni le hablaron, estaba ya con las ovejas.
Entonces él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, verso 12, pues envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En otro pasaje, en capítulos 17 y 18 de 1 de Samuel, dice, aparte de todo esto, dice que Jehová estaba con él. Esta es una de las grandes características, el por qué nos damos cuenta que era conforme a su corazón, porque Jehová estaba con David. Envió pues por él, de nuevo, el 12, déjeme, se lo vuelvo a leer, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y de aquel día en adelante David peleaba, y cada batalla que peleaba David la ganaba, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos batallas diarias, no solamente físicamente, sino aquí en la mente. Y aquí luchamos las peores batallas, mi hermano. Entonces, si no está Dios con nosotros, si no está el Espíritu de Dios con nosotros, nunca vamos a vencer. Y luego cuentan una historia después, en Samuel 17, no lo vamos a leer, en la que Dios le envió un espíritu inmundo al rey Saúl, porque todavía era rey, y no podía dormir. Entonces uno de los criados dijo: yo conozco a alguien que toca el arpa muy bien. Entonces dijo: bueno, tráiganmelo. Y ese que tocaba el arpa era David. Entonces vemos cómo Dios utilizó este espíritu inmundo para atormentar a Saúl, para que David comenzara a entrar al templo del rey, comenzara a ver todo y comenzara la preparación para que él fuera el rey. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo de Saúl se tranquilizaba. Entonces aquí por primera vez Saúl conoció a David y halló gracia en sus ojos. En los ojos de Saúl encontró David gracia. Y luego pasa lo de David y Goliat. Había luego una guerra de los filisteos contra Israel, y había un poderoso hombre, Goliat, un guerrero que desde la juventud fue entrenado, y dice que medía 6 codos y un palmo. Esto más o menos son 2,90 metros, 3 metros casi. Yo creo que el más alto de aquí quizá mide 2 metros. Bueno, Goliat, agregue el otro metro. Entonces Goliat atormentaba al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde durante 40 días, y les decía: traedme a un guerrero, y el que pierda va a ser servidor del otro. Y la palabra de Dios dice que todos, incluyendo al rey Saúl, estaban afligidos y temerosos. Y luego, en una ocasión, aquí David no estaba en la guerra. Aquí David seguía apacentando las ovejas porque estaba sirviendo en su casa. Todavía no era rey. Entonces, un día, su papá, Isaí, llama al rey David y le dice: ve y lleva comida a tus hermanos que están allá en la guerra, porque los tres hermanos mayores de David estaban en la guerra. Allá estaban con Goliat, pero pues... Y decía la Biblia que se enfrentaban de repente los israelitas y los filisteos, y luego llegaba Goliat y ¡pum!, se alejaban todos porque nadie quería enfrentarse contra él. Entonces David llegó y escuchó lo que estaban diciendo. Estábamos en 1 Samuel 16, brínquese tantito al 17, en el versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Y David escuchó aquí por primera vez lo que decía Goliat después de 40 días de estarlos atormentando. Vamos a ver qué dijo David en 1 Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David estaba ciertamente enojado por lo que estaban haciendo. Inclusive, esto, mi hermano, esto es opcional, algunos dicen que David no debió haber preguntado: oye, ¿y qué le van a dar? Pensando idealmente, un verdadero siervo de Dios: no me importa que me den, yo voy a defender el nombre de Dios sin importar. Algunos dicen que David no debió haber preguntado, pero bueno, eso es otra historia. Y después Saúl oyó que David estaba pregunte y pregunte, y le mandó a llamar. Y David le dijo a Saúl: deja que tu siervo vaya. Y Saúl le dijo: ¿cómo vas a ir tú? Eres un muchacho. Y Goliat desde su juventud ha sido entrenado para ser hombre de guerra. Y David le dijo: mi señor, yo soy pastor de ovejas y de corderos. Si alguien le quiere hacer daño a mis corderos, como un oso o un león, yo voy hasta allá, le abro la quijada y lo mato.
matar a un león, matar a un oso no es cualquier cosa. Eso significa que David ciertamente tenía fuerza y destreza. Entonces, bueno, Saúl le dijo, ok, ve. Bueno, esto lo vemos en 1 Samuel 17, 45. Adelántese un poquito, versículo 45 del capítulo 17. Y dice, entonces, dijo David, estamos en el 45. Entonces, aquí es cuando David empieza a soltar la palabra a Goliat. Pero antes de esto dice la palabra que Saúl le pone la armadura a David y David dice, no hombre, a mí no me queda esta armadura, no puedo luchar contra ella. Y dice la Biblia que nada más agarró una onda, esto ya lo conocemos, 5 piedras de las más filosas y nada más bastó con eso. Y estando ya David enfrente de Goliat, dice la palabra que Goliat también menospreció a David y dijo, ¿quién es este perro para que, yo soy un perro, dice Goliat, para que venga conmigo con palos y piedras? 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando David dijo esto, no era David el que peleaba, hermano. ¿Quién era el que peleaba? Era Dios mismo peleando a través de David. Ahora tenemos nosotros un arma también muy poderosa, que es el nombre de Jesús. Y cuando estamos en una situación, o cuando, por ejemplo, o con los apóstoles, cuando se les presentaba un demonio, un endemoniado, ellos decían, en el nombre de Jesús, o sea, que Jesús estaba ahí, ellos representaban a Jesús y daban la orden y el demonio salía. Este es un poder muy grande, el nombre de Jesús que tenemos, mi hermano, y hay que usarlo muy bien y con destreza. Entonces ya sabemos lo que pasó en aquella batalla. David le dio con la onda aquí en la mera frente, cayó muerto, y luego David agarró la espada de Goliat, le cortó la cabeza y se la llevó a Saúl. Y a partir de ahí David empezó a usar la espada de Goliat. Decían que era una espada muy pesada, pero vamos a ver más adelante cómo David la empezó a usar y empezó a ser diestro con ella. Entonces ya David, regresando de aquella batalla, ya regresando al pueblo, salían las mujeres a recibir al rey Saúl con cánticos, danzas y panderos, cánticos de alegría e instrumentos, y decían algo que hemos escuchado: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y desde aquel día, ya aquí Saúl dice, ¿qué? ¿A mí me dieron 1000 y a David 10,000? Nada más le falta que le den el reino. Y desde aquel momento Saúl miró con desagrado a David, y esto no fue más que el comienzo de una vida angustiante para David. Saúl lo quiso matar varias veces. En otra ocasión, cuando otra vez el espíritu que Dios permitió que atormentara a Saúl lo estaba atormentando en las noches, David venía con el arpa y tocaba para tranquilizarlo, y Saúl dijo, aquí mero, aquí me lo echo. Y agarró la lanza, se la aventó a David 2 veces, y David la esquivó 2 veces y se fue corriendo. A partir de este momento, Saúl no quería más que matar a David. Y después Saúl hasta le quería dar una de sus hijas a David, porque él decía, si está con una de mis hijas, si va a ser mi yerno, lo voy a mandar a que siga peleando contra los filisteos, y tarde que temprano pues va a morir. Lo cual nunca pasó, porque todas las batallas que hacía David tenía más éxito que los siervos de Saúl. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y después el rey Saúl, igual de enojado, quería matarlo, pero su hijo Jonatán tuvo una relación muy estrecha con David, y fue ahí donde Jonatán le empieza a avisar a David que se vaya, porque si sigue ahí el rey lo iba a matar. Y Jonatán convencía a su padre a veces de que no matara a David, y Saúl luego juraba y decía, ok, no lo voy a hacer. Pero después, al corto tiempo, vemos en la palabra que otra vez tenía un enojo, furor contra David, y quería volver a matarlo. Y aquí vemos algo muy importante, porque dice, y Saúl juraba y no decía. Antes decía que no, solamente jures cuando lo vayas a cumplir. Y aquí Saúl obviamente no cumplía con eso. Y ahorita que hablamos de jurar, me gustaría ir rápidamente a Mateo 5:33. No pierdas 1 Samuel de la vista. Vamos rápido a Mateo 5:33. Ay, disculpen. Mateo 5:33. Vamos a ver qué decía Jesús sobre jurar.
Además habéis oído, dice Jesús, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ciertamente se permitió jurar antes. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar, ahora nos dice nuestro Señor Jesús, sí, sí, o no, no. O sea que ya no, aquí nos indica Jesús que ya no tenemos por qué andar jurando, porque si ya estamos con Él, lo que vamos a decir es la verdad. Después regresamos a 1 Samuel, y Saúl quería otra vez, una segunda vez quería volver a matar a David con su lanza, y esta vez lo hirió. Y ahora sí, David ya corrió y ya no volvió a ver otra vez a Saúl dentro de mucho tiempo, y David se fue con el profeta Samuel. Samuel ya estaba muy viejo en aquel entonces. David siguió huyendo y fue con Ahimelech. Ahimelech era uno de los sacerdotes que estaba en posición actualmente, y David le pidió para él y sus siervos que le dieran pan, porque David ya no solamente estaba solo, estaba con sus siervos también viajando, escapando del rey Saúl porque lo quería matar. Y bueno, conocemos esta historia. David le pide panes a este sacerdote Ahimelech, y luego Ahimelech le dice, bueno, nada más están estos fríos porque los que aquí están calientes van a ser ofrecidos a Jehová. Y el sacerdote se los da a David, y luego David pregunta, oye, ¿no tienes una espada? Porque no tengo nada, me salí de volada con Saúl y no tengo ni siquiera ni un arma. Y el sacerdote Ahimelech le dice, pues mira, ahí está la espada de Goliat, al que tú degollaste. Y David dice, ninguna como esta, dámela. Aquí significa que David ya comenzaba a usar esta espada y la usaba con destreza, mi hermano. Y aquí esta es una lección muy importante. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Así lo dice en Efesios 6. Nosotros día tras día estamos luchando guerra, ya se lo dije. Y usted, si lo dicen que va a ir a una guerra, ¿qué se llevaría? Un arma quizás. Se llevaría a lo mejor algún tipo de armadura. Pero si usted no lleva un arma, ¿qué va a hacer en la guerra? Sin espada, sin nada, pues ahí va a quedar, ¿verdad? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros luchamos diariamente, y para combatir a las fuerzas del enemigo tenemos que usar esta espada. Eso significa que tenemos que conocer la palabra. Y no solamente conocerla. De nuevo le digo, David decía que la palabra decía que usaba la espada con destreza. Eso significa que no solamente tenemos que conocer la palabra, sino dominarla, porque esa es una de las armas más fuertes que tenemos en contra del enemigo, el cual nos está día a día acechando. No físicamente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6:12, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Es por eso que la palabra de Dios tenemos que dominarla. Amén. Y bueno, después de esto David huyó a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, en donde también fueron con él ciertas personas afligidas, ciertas personas endeudadas, dice la Biblia, y algunos amargados de espíritu, y David fue jefe de ellos. Y en una ocasión, vamos a verla, 1 Samuel 24:4, 1 Samuel 24:4 hasta el versículo 6. En una ocasión, Saúl estaba persiguiendo a David, y David estaba escondido en una cueva. Y dice la palabra de Dios que Saúl entró a esa cueva sin saber que había nadie ahí, y ahí estaba David con Saúl, y Saúl dormido, y lo podía haber matado. Vamos a ver qué dice. 1 Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, fíjense quién es el que a veces nos incita, los que están a nuestros lados. No quiere decir que usted, si es esposa, o lo vaya a incitar a hacer el mal. No, claro que no, pero hay que tener mucho cuidado con las amistades que tenemos. Entonces, 1 Samuel 24:4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla de Saúl.
el verso 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, con mi señor, el ungido de Jehová, porque Saúl había sido ungido por Jehová. Dios me guarde de hacer esto y que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y aquí también vemos una aplicación muy importante. Nosotros, le reitero, a veces tenemos líderes y a veces uno dice: ay, ya no me gusta que me diga esto y lo otro. Y puede llegar a pasar en una posición en que usted tenga la razón. De nuevo le reitero, un líder, Dios lo ungió para que esté en esa posición y hay que respetarlo y obedecerlo. Aquí está la enseñanza del rey David. Pudo matar a Saúl y ya él se iba a convertir en rey, pero ¿qué dijo él? Yo no extienda mi mano contra el ungido de Jehová, deja que Dios se encargue, tú no. Esa fue la enseñanza que recibió David. Y ese fue en un lugar que se llama En-Gadi. Tuvo una segunda ocasión David de perdonar a Saúl en Zif. Y en esta segunda ocasión había un acompañante con él y dijo: da la orden, porque estaba Saúl junto con sus ejércitos en tiendas y David entró con un compañero así muy silenciosamente, y Dios permitió que durante todo ese campamento hubiera un sueño profundo. Entonces eso permitió que David y su acompañante pudieran entrar en esa tienda donde estaba Saúl solo, y el compañero que se llamaba Abisai le dijo: da la orden y con un golpe al corazón lo mataré. Mas David dijo: ¿cómo voy a matar al ungido del Señor? Otra vez David tuvo otra oportunidad, y por algo Dios permitió esa oportunidad, para probar el corazón de David. Este es otro de los atributos que podemos resaltar de David, que David no tomaba cuentas por su propia mano, sino hasta que Jehová se lo decía. David no se opuso a lo que estipuló Dios, puesto que David consultaba siempre con Dios. Imagínese qué hubiera sido, por ejemplo, en Jonás, cuando usted conoce la historia de Jonás, que Dios le dijo: ve a Nínive y predícales, y Jonás le decía: no, porque les voy a predicar, están pecando, les predico, se vuelven a arrepentir, tú los perdonas y luego vuelven a pecar, entonces me voy para otro lado. Entonces conocemos la historia de Jonás, que Jonás estaba en un barco, vino una gran tempestad que Dios puso, y Jonás no dijo: vamos a reprender la tempestad. Dios la había mandado. Jonás dijo: no, hombre, sobre mí está esta tempestad, échenme al mar y se va a calmar, y así fue. Dios muchas veces permite cosas, mi hermano, para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Y hay veces que no lo deseamos, no lo queremos para nada. Pero para Dios esta clase de situaciones son importantes. Número uno, para que Dios pruebe nuestra fe y nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Y número dos, para empezar una comunión con Dios. ¿Cuántas veces pues nos perdemos de muchas bendiciones porque no buscamos a Dios? No lo buscamos como debe de ser buscado, de día y de noche, como decía Josué, o como oraba Daniel. Ese debe ser el deber ser, y muchas veces no lo hacemos, pero por eso Dios permite a veces situaciones. Cuando estamos afligidos, ahí nuestro corazón se ablanda y vamos con Dios otra vez y nos unimos con lo que Él nos quiere dar o nos quiere bendecir. Inclusive Job, murieron sus hijos, murieron todos los ganados, se robaron sus camellos, y ¿qué era lo mejor que hubiera dicho Job? Nosotros qué diríamos: no, hombre, ¿sabes qué, Job? Ya mátate, te fue de la patada, ya, perdonen la expresión, te fue muy mal, Job. Mas Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud que debemos tener ante cualquier circunstancia. Ya voy a terminar, mi hermano. Primera de Samuel 30, vámonos un poquito más adelante. Ya vimos dos características de David, buscando saber, oye, ¿por qué David es conforme al corazón de Dios? Número uno, consultaba siempre todo a Dios. Y número dos, cuando él peleaba no era él, sino era Jehová, porque él le creía de corazón. Vamos a cerrar este tema. Les dije 1 Samuel 36 al 8. En una ocasión David seguía huyendo de Saúl, y David se refugió con los filisteos, con los enemigos del pueblo de Israel.
Inclusive había una guerra que iba a ser, David estando con los filisteos, había una guerra que iba a ser los filisteos contra Israel y David iba a pelear, pero obviamente David no iba a traicionar a su pueblo. Pero entonces los sabios ahí de los filisteos le dijeron al rey uno de los reyes de los filisteos: oye, no mandes a David porque luego se va a voltear contra nosotros y adiós. Bueno, en una de esas ocasiones David se quedó, pero se enteró de que otra vez el pueblo de Amalek estaba atacando unas tierras donde estaba la esposa de David. Bueno, dos de sus esposas. Dice 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, porque se los habían robado los amalecitas. Y más David se fortaleció en Jehová. Y esto es muy importante, mi hermano, porque a pesar de la situación, a pesar de una situación muy trágica, que a David le agarraron sus siervos, le agarraron sus esposas y se las llevaron, aquí nos dice que David se fortaleció en Jehová. Y esto es también algo muy importante, que a pesar de las tribulaciones que estamos, tenemos que fortalecernos en Dios. Verso 7, y David dijo al sacerdote: yo te ruego que te acerques al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que fue el único que sobrevivió. Yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar, acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. De nuevo, vuelve a consultar a Dios ante cualquier decisión que haga, volvía a consultar a David. Y dice David a Dios: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos. Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Tiempo después, en un ataque de los filisteos contra Israel, estaban venciendo los filisteos. David estaba apartado de Israel porque estaba huyendo de Saúl. Y en otro de los tantos y tantos ataques murieron los hijos de Saúl, murió el escudero de Saúl y murió Saúl. Y ya vemos cómo tiempo después, este último, si se fijan, fue el 1 Samuel 30. En 1 Samuel 31 anuncia la muerte de Saúl, describe cómo murió Saúl. Y ya a partir de ahí, a partir de que muere Saúl, empiezan a pasar una clase de cosas en la vida de David que asciende al trono. Yo quiero terminar con esto, mi hermano. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Ciertamente David consultaba con Dios todo. Y cuando David estaba afligido, se fortalecía en el Señor. Cuando David estaba afligido, escribió muchos salmos de alabanza. Y esta es la importancia, mi hermano, no solamente de la palabra, sino también de la oración. Y usted me podrá decir: oye, hermano, pero pues yo no sé orar o algo por el estilo. Los discípulos le preguntaron a Jesús también: maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a darles un modelo de oración, el cual empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y son varios elementos de la oración que no vamos a tocar ahorita, quizás en otra ocasión, pero sí me gustaría mencionar que el primer elemento de la oración, que es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué es esto? Es alabanza. Eso significa que el primer elemento y el más importante al orar es alabar a Dios, y una serie también de otras cosas. Pero vemos cómo David era, de nuevo, un hombre que se fiaba, un siervo de Dios que confiaba con todo su corazón a Dios, lo consultaba en todas las cosas, porque Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. David, a pesar de haber pecado y caído mucho después, cuando fue rey, todo esto que les platiqué es antes de ser rey. Después está segunda de Samuel, donde David empieza su reinado y comienza a pecar, como lo comentamos ahorita con Betsabé, que vio a una mujer, le agradó a su corazón, a sus ojos, y prácticamente mandó a matar a su esposo para él quedarse con esa mujer. Y debido a esto, Dios le dio un juicio a David. Pero ¿por qué a pesar de esto David seguía siendo un varón conforme al corazón de Dios? David, a pesar de haber pecado y caído muy bajo, siguió adorando a Dios. Cuando le decían: oye, David, pecaste. El corazón de David era que se arrepentía otra vez y volvía a buscar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano.
Él no se rindió, sino luchó hasta el final. A pesar de que Dios le dijo a David por el pecado que cometió ya cuando era rey, le dijo: tú no me vas a construir mi templo que tanto has diseñado. David estaba diseñando un templo glorioso para Jehová, para Dios, para poner el arca del pacto, donde está el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo que hemos estudiado. Y Dios le dijo: tú no me lo vas a hacer, sino tu hijo. Es una palabra muy fuerte. Y yo creo que a cualquiera de nosotros que nos digan: oye, ¿sabes qué? Tú no vas a tener esto. Si Dios nos llegase a decir: oye, tú no vas a tener esto que tanto anhelas, yo creo que muchos de nosotros, o inclusive yo, caeríamos y nos amargaríamos con Dios. David no hizo eso. David no se amargó, sino siguió adelante. Y esta es una de las grandes lecciones. Por último, vayamos a Mateo 11:29. Todas estas cosas que hacía David nos confrontan a nosotros mismos. Y debemos de romper todo lo que nosotros tengamos que no le agrada a Dios y buscar ser un varón, una mujer conforme al corazón de Dios. Porque teniendo esto jamás vamos a padecer nada. Y si padecemos vamos a tener una paz sobreabundante, porque el Señor va a estar ahí con nosotros. ¿De quién temeremos? Aquí nos da una pista más de cómo es un varón conforme al corazón de Dios. Sabemos que Jesús es Dios, eso no queda duda. Y Jesús dice aquí en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero esta es otra enseñanza. Aquí lo importante es que Jesús les dice a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es ser una persona conforme al corazón de Dios. Ser manso, tener una actitud de mansedumbre, tener una actitud no superior a los demás. La palabra de Dios también nos dice por medio del apóstol Pablo en Filipenses que no tengamos el concepto más alto del de nosotros que el que debamos de tener. No lo busque, déjemelo leo rapidito, porque esto es muy importante para describir un poquito la mansedumbre. Y Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Déjenme, es en Filipenses 2, si lo quiera buscar conmigo adelante. Filipenses 2, del 3 al 4. Nos dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la actitud que debemos de tener con todos. Seamos líderes o no, esta es la actitud que debemos de tener con todos. Siendo humildes los unos con los otros, porque sabiendo que Jesús dijo que el más grande del reino de los cielos va a ser el menor, o sea, es el que sirve. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es algo que siempre lidiamos muchos de nosotros, que muchas veces creemos que verdaderamente nosotros podemos hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios, y si Dios nos permite estar donde estar o realizar cosas, es por medio de Él únicamente. No hay nada, definitivamente no hay nada de lo cual podamos gloriarnos nosotros mismos. Todo ha sido del Señor. Ese corazón humilde y manso, buscando siempre a Dios, buscando su consejo, es el que debemos de proyectarnos a hacer. Yo le invito a que cierre sus ojos conmigo y digámosle al Señor: Padre, definitivamente, mi Dios, yo quiero ser un vaso tuyo, mi Dios. Quiero ser verdaderamente un reflejo de ti, Padre eterno. Yo no puedo solo. Todas mis aflicciones, mi Dios, yo no puedo cargarlas, Padre. Pero tu palabra me ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis ese descanso. Ayúdanos, Padre, a aprender más y más de ti, mi Dios. Queremos ser esos siervos humildes, Padre celestial, que solamente se enfoquen, Señor, solamente se enfoquen en alabarte a ti, Padre eterno. Alejarnos de toda maldad, mi Dios,
Porque sabemos que sin santidad nadie te verá, Padre. ¿Por qué sigo viviendo, mi Dios, como lo que me dice el mundo que haga? ¿Por qué no busco agradarte, Padre, de todo corazón? Solamente tú, Señor, me puedes transformar. Solamente en ti, Padre, está la vida eterna. Yo quiero, mi hermano, que si alguna necesidad, pero espiritual, tenga usted, yo le invito a que se la entregue al Señor. Y no como una vez más, sino como de una vez por todas. Si usted está lidiando con algo que lo atormenta, o si usted está lidiando con alguien que también lo atormenta, yo le invito a que se lo ponga en manos de Dios, porque ciertamente Dios lo escucha. Y si nosotros no lo escuchamos es porque estamos alejados de Él. Es por eso que nos ha mandado un arrepentimiento. Nos ha mandado al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos confronte nuestro pecado y nos arrepintamos. Tenga este pequeño momento, mi hermano, para si hay alguna cosa, sobre todo consciente, que no ha estado agradando a Dios, hoy es el día que pone el Señor para que no lo vuelva a hacer. Confiéselo delante de Dios y arrepiéntase, porque esto es agradable delante de Dios. Padre eterno, te pido que si alguna cosa, Señor, nos está atormentando, Padre, dígaselo al Señor, pero con sus palabras. Si alguna cosa, mi Dios, nos está atormentando, Padre Santo, y no nos deja seguir, Señor, no nos deja fluir, Padre eterno, te pido, Padre celestial, te pedimos, mi Dios, como una iglesia, unidos, que primeramente, Señor, nos perdones, mi Dios, de este pecado. Ya no quiero ser igual, mi Dios. Ya no quiero ser, Padre celestial, como a un siervo, mi Dios, que al principio está gozoso de estar delante de ti, pero después se olvida de ti y no te vuelve a buscar. Yo te necesito, mi Dios, en mi vida. Te necesito, mi Dios, en mi familia, Padre eterno. Y no quiero, Padre, ya no quiero merodear más, Padre Santo, por este mundo. Ya no quiero divagar más, mi Dios, porque ahora yo te necesito, mi Dios. Así lo confieso, Padre eterno. Y yo me entrego delante de ti, mi Dios, como una ofrenda de olor fragante.